Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué bendición, qué privilegio poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. El día de hoy es jueves 26 del mes de octubre del año 2023. Como siempre lo decimos al principio del año, no nos damos cuenta y el año se nos va rapidísimo. Siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que aprender, siempre hay situaciones que enfrentar, pero siempre está Dios con nosotros, enseñándonos, mostrándonos, hablándonos, trayéndonos revelación de su presencia. Y entonces en esta noche, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que haces, siempre, en todo momento y en todo lugar. Bendícenos en esta noche. Tráenos entendimiento espiritual, Señor, para que veamos las cosas como tú las ves y las entendamos como tú las entiendes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando la semana pasada estábamos hablando acerca de el mover espiritual y dijimos que este mover espiritual al que llamamos maligno, en contraposición con el mover de Dios que es benigno, decíamos que la palabra benigno es alguien que quiere hacer el bien, que se esfuerza por hacer el bien, por ayudar, por dar vida, por dar crecimiento, por favorecer el desarrollo del otro. Y en cambio, maligno significa alguien que se esfuerza por hacer el mal, que está buscando de todas las formas posibles a su alcance traer limitación al otro, traer daño, lesión al otro. Entonces, pues en esta noche vamos a seguir contrastando estas cosas. Hay una palabra en el griego que la decíamos desde la ocasión anterior y, y habíamos comentado esta palabra que es la palabra neumático, y hemos dicho que neuma es lo que es relativo, referente a el espíritu. La palabra neuma en el griego es aire, viento. Y entonces, por extensión, en la cultura griega, ese viento que nos permite mantenernos vivos, de hecho, el último aliento de vida, la expiración es echar fuera, dejar este último aliento de vida, ¿verdad? Y decíamos que el sufijo ico es lo relativo a, y entonces algo que tiene que ver con, y si es entonces neumático, significa que es relativo al espíritu, y entonces es lo que contiene lo espiritual. Esta palabra, cuando nosotros la decíamos la semana anterior, alguien podría haber quedado con la idea, y si es así, vamos a quitarla, de que neumático únicamente tiene que ver con un espíritu, con un demonio, como decíamos la ocasión anterior, pero no es esa la intención. Porque nos damos cuenta, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en el verso 11, y vamos a empezar entonces a darle una revisada a la palabra. Romanos capítulo 1, en el verso 11, y ahorita compartimos, ¿sí? Van a encontrar ustedes que nos dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, ¿sí? Y ahí dice en el griego kairos neumáticos, algún regalo relativo al espíritu, a fin de que seáis confirmados, ¿sí? En Romanos 7:14, voy a brincar hasta el 7 por acá, no los vaya a marear, y entonces en el 14 dice, porque sabemos que la ley, hablando de la ley de Dios, es neumáticos. O sea, la ley de Dios es relativa al espíritu, más yo soy carnal vendido al pecado, ¿sí? En Romanos 15:27, vamos ya cerca del final, 15:27, dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes
neumáticos, o sea, de los bienes relativos al espíritu, deben también ellos ministrarles de los materiales, ¿sí? Primera de Corintios 2:13, y entonces Primera de Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo neumático a lo neumático. Eso es lo que nos diría entonces en el griego, acomodando lo relativo al Espíritu con lo relativo al Espíritu. En Primera de Corintios 2:15 sigue diciendo: pero en cambio el espiritual, o sea, el neumático, el relativo al espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a neumáticos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, neumático quiere decir algo relativo al espíritu. Primera de Corintios 9:11 nos va a decir entonces: si nosotros sembramos entre ustedes lo neumático, lo relativo al espíritu, es gran cosa si segaremos entre ustedes lo material. Primera de Corintios 10, verso 3, y entonces dice: y todos comieron del mismo alimento neumático, el mismo alimento relativo al espíritu. En el verso 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida neumática, porque la roca neumática que los seguía, ¿sí?, era la roca era Cristo, ¿sí? Ok, podríamos decir lo mismo de 1 Corintios 12:1, 1 Corintios 14:1, 1 Corintios 14:37, 1 Corintios 15:44, 1 Corintios 15:46, Gálatas 6:1, Efesios capítulo 1, verso 3, Efesios 5:19, Efesios 6:12, Colosenses 1:9, Colosenses 3:16, 1 de Pedro 2:5, y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, si los leo todos, se nos va un buen rato en esto. Son 21 versículos encontrados con 26 resultados, porque hay versículos que repiten 2 veces la misma palabra. En Romanos hay 3 versículos. En 1 Corintios hay 11 versículos, es donde más se habla de ello. En Gálatas hay 1, en Efesios hay 3, en Colosenses hay 2, ¿sí? En Primera de Pedro hay 1. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, esta es una palabra muy utilizada fundamentalmente por el apóstol Pablo. Entonces, es una palabra del contexto paulino, y es importante decirlo de esta manera, porque entonces nosotros tenemos que ubicarla como la interpretación del apóstol Pablo de las cosas que él escuchó, entendió y aprendió de Jesús, y que nos las deja entonces reveladas en las cartas paulinas. Y el único que, no siendo Pablo, la menciona es Pedro. Neumático, entonces nosotros somos neumáticos, somos relativos al espíritu, somos seres espirituales, tenemos, ¿sí?, una capacidad de percibir lo que es del espíritu, tenemos una capacidad de movernos en el espíritu. Con esto como punto de partida, tengo un montón de versículos otra vez. De repente alguien me dice: bueno, es que a veces son un montón de información. Pues lo que no quiero es que se quede con la idea de que son ocurrencias del Pablo. En la palabra de Dios vamos a encontrar varios pasajes que describen la idea de que los espíritus malignos pueden habitar, influir, o diríamos fluir dentro de un ser humano. Y entonces el primer argumento que quiero sentar en esta noche es que la única forma
de echar algo fuera es que esté dentro. Yo sé que al decir esto, ustedes me van a decir, bueno, pues este tipo brillante, ¿verdad? Con todas sus argumentos lógicos. Bueno, ¿por qué es importante decir esto? Y aquí es donde viene el montón de versículos, porque no quisiera yo que alguien se quedara con la idea de que estoy desarrollando una falsa doctrina, algo que se me ocurre. Y entonces comienzo con Mateo capítulo 28, voy a tratar de ir en el mayor orden posible a partir de Mateo. Mateo capítulo 8, verso 28. Noten ustedes si me voy a ir hasta el 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, ya me acordé, ese es el Gadareno, ¿verdad? Claro, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. No era, aquí no es uno, son dos, ¿sí? Endemoniados, y cuando está diciendo la palabra endemoniado, lo veo directamente, ¿sí? Con aquí está, endemoniado. Y entonces, la palabra endemoniado, para que usted la vea en griego, lo cual sería muy evidente, daimonizomai. ¿Qué significa esto? Que son atormentados en sí mismos por un demonio. O sea, que tienen una influencia de algo demoníaco, de un ser maligno que los está atormentando. Regreso entonces a donde estoy para ir leyendo con ustedes, ¿sí? Y entonces clamaron estos dos endemoniados diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo, estaban comiendo, ¿sí? Lejos de ellos un hato, ¿sí? Un grupo, se le llama hato a una manada. Bueno, no es el propio manada porque esas son de ovejas, pero estos, como no son ovejas, se dice hato. Un grupo, un conjunto, ¿sí? Una pluralidad de cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, si estuviéramos juntos en este momento en la congregación, le diría, repita conmigo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, vayan, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Primer argumento que estoy tomando. Si nos echas fuera, significa que están dentro, y Jesús les dice, salgan, váyanse, y ellos salieron. Salieron porque estaban dentro. Pastor, eso es evidente, me va a decir. Lo que quiero subrayar es que hay algo que se mueve adentro. Hay algo que puede estar dentro. Y entonces, ojo con esto, ¿sí? Y por eso estamos poniéndole atención a la escritura, ¿sí? Mientras ellos salían ellos de allí, dice Mateo 9:32, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. Para que se pueda echar algo fuera, necesita estar adentro. Él no podía hablar, pero cuando el demonio fue echado fuera, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. No sé, tengo la inquietud. ¿Alguno de ustedes hay algo que no puede hacer y no puede hacerlo porque no le fue dado de parte de Dios o no le puede hacer porque trae algo adentro que impide que fluya lo que era el propósito de Dios? En Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, una vez más, dice, hablando de un espíritu inmundo que es echado fuera, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, a ver, salir significa que estaba adentro,
otra vez, ahí va hacia afuera. Y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, noten ustedes esta frase terrible. Volveré a mi casa de donde salí. No solamente algo que está afuera puede salir, algo que está dentro puede salir, algo que está afuera puede volver a meterse. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, habitan allí, viven allí, permanecen allí. Busque el sinónimo de morar que le parezca más adecuado a su entendimiento, y lo que está diciendo es que así como había uno y se salió, regresó, y para que no lo sacaran, ahora trae otros 7 peores que él, y algún día hablaremos de estos 7 peores, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que al inicio. Marcos capítulo 1, versos 23 al 26. Vamos por ahí rápidamente. Marcos capítulo 1, versos 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal. Para que salga necesita estar dentro y entonces salir. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Muy bien, sigo adelante. Marcos capítulo 5, versos 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ya tuvimos una referencia hace rato en Mateo. Y cuando salió de él, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aquí ya nada más me da referencia de uno, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Ojo, tenía un demonio y había cosas sobrenaturales que estaban sucediendo con él. Sobrenatural significa arriba de lo natural, más fuerte que lo natural, porque rompía las cadenas de metal, cosa que una persona ordinaria se esperaría que no hiciera. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Sí? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús, vino de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿y cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo porque somos muchos. ¡Ah, caray! Entonces no solamente puede haber uno o 7, puede haber tantos como una legión. Este ya es un dato para discusión. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas tiene una legión? El asunto es que una legión romana tenía 5,000 personas. Y entonces, ¿se refiere exactamente a que serían 5,000 o serían tantos que la única forma de poder entonces expresar cuántos eran, es decir, somos una legión? Yo creo que tenía que ver con una gran cantidad, porque probablemente podría haber dicho, como aquí en la costa de Nayarit, somos un bonche, un tambache, un puño, ¿sí? Un harto, ¿sí? Un grupo, no sé cómo lo dirá usted, pero él está diciendo, somos una cantidad enorme, 5, 7, 10, 20, yo no sé cuántos, ¿sí?
pero 20,000, ¿sí? 5,000, 10,000. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estando allí cerca, dice, del monte, un gran hato de cerdos paciendo, ellos le rogaron, todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y entonces eso ya nos da una clave, ¿sí? Mínimo tendrían que haber sido mínimo 2,000 demonios para que entonces le tocara un demonio por cerdo. Y si había más de uno por cerdo, pues hubiera sido 4,000, 6,000, 8,000, los que usted me quiera decir, no vamos a discutir sobre eso. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que para que algo salga tendría que haber estado adentro. Insisto en esto, ¿sí? Aunque suene redundante. Y una vez más, vamos ahora a Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. La mujer sirofenicia, y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Y entonces yo preguntaría inocentemente dónde lo tenía, en el ropero, abajo de la cama, lo tenía en la mochila para ir a la escuela. Pues no, seguramente, y con el contexto que estamos diciendo, pues era algo que estaba atormentándole desde dentro, ¿sí? Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino esa mujer y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Sí? No le dijo, échalo fuera del closet, échalo de abajo de la cama, sácalo de la mochila. Le dijo, sácalo de mi hija. Sigo adelante. Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Y aquí tenemos entonces, ¿sí?, a un muchacho con un espíritu inmundo. Cuando dice Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron, ¿sí? Y les preguntó, ¿qué disputas? ¿Qué discuten con ellos? Y le responde uno de la multitud, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Si hubiera estado por allí alguien de nuestro tiempo, hubiera dicho, esa persona tiene problemas neurológicos, tiene un perfil epiléptico, ¿sí? Y entonces la persona está teniendo convulsiones y por esas convulsiones, porque tiene un problema neurológico. Sí, pero la Biblia no dice, y le dijeron, tengo un hijo epiléptico. Jesús no dijo, voy a orar por él para sanarlo de la epilepsia. Jesús responde primero regañando a los discípulos y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Y no está hablando a los demonios, está diciéndole a los discípulos, sí, no han entendido. No han entendido cómo es el mundo espiritual. Tráiganme al muchacho. Y le traen al muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, perdón, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Otro dato importante. ¿Cuánto tiempo puedes cargar ahí un tambache de esos? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo puedes estar atormentado por un demonio? Toda la vida, desde niño. Y dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo,
Otro dato importante. La persona dice, ya he buscado, ¿sí? Nadie puede, pero si tú puedes, ten misericordia y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y este versículo de Marcos 9:23 es fundamental en su arsenal de versículos favoritos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ¿sí? Y no vamos ahorita a discutir, ¿sí?, las aparentes contradicciones, las paradojas que esto nos representa. Un creyente que dice, ayuda mi incredulidad. Lo que está diciendo es, en medio de mi limitación, con lo que pueda yo creer, sea mucho o sea poco, ayúdame. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu, ¿sí? La palabra reprender es la palabra regañar, llamarle la atención, ¿sí? Reprender entonces es señalarle como alguien que no está obedeciendo, atendiendo. Reprender es dar una orden. Y le dice, espíritu mudo y sordo, noten ustedes la palabra de Jesús, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y una vez más, esta frase tan simplista aparentemente que he estado diciendo, para que algo salga significa que tiene que estar adentro. Lucas capítulo 4, perdón, versos 33 al 36. Vamos más adelante. Verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Qué nos enseñan estos versículos? ¿Sí? Que le podemos decir, vas a salir y vas a salir en orden. No vas a hacer un desastre, no vas a lastimarlo, no vas a quitarle la vida, te vas a ir, ¿sí?, calladito y de buen modo. Bueno, yo sé que ahí le estoy poniendo a la manera de mi rancho. Pero cuando dices, cállate y sal de él, entonces el demonio derribándole en medio de ellos, o sea, la persona cae en medio de ellos, sale de él y no le hizo ningún daño. Entonces está obligado a obedecer el susodicho demonio. Y todos estaban maravillados y hablaban diciendo unos con otros, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos. Y el asunto no es que los mande, el asunto es que se salen, dice, ¿sí? Y esa parte es la parte importante. Un demonio se somete a la palabra de Jesús. En Lucas capítulo 8, verso 2, ¿sí? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de de espíritus malos y enfermedades, ¿sí? Sanadas. Ah, entonces lo que nos está diciendo implícitamente en la palabra es que hay enfermedades que están relacionadas, están vinculadas con un mover espiritual. Y que echar fuera a un demonio implica también echar fuera una enfermedad. Ok. Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Y una vez más, ya mero llegamos a Apocalipsis. Una vez más, Jesús con el endemoniado. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Ya lo vimos con Mateo, ya lo vimos con Marcos, ahora con Lucas, ¿sí? Me brinco al Gadareno. Dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Una vez más,
La única forma en que algo salga es que primero esté adentro. Lucas capítulo 9, en el verso 37. Jesús sana a un muchacho con el espíritu inmundo y entonces salió un hombre en la multitud, le ruega que sane a su hijo, ya lo hemos visto. Jesús llama a la generación incrédula y perversa, ¿sí? Y entonces aquí vemos que Jesús reprende al espíritu inmundo y sana al muchacho. Como ¿sí? Es una referencia que ya hemos hablado, ¿sí? El espíritu salió del muchacho. ¿Cómo sale? Primero estando dentro, que es el argumento que queremos mostrar. En Lucas capítulo 11, verso 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el muchacho no podía hablar, y salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. En el libro de Hechos, ahora nos vamos con el libro de Hechos, aquí van los discípulos. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ya no solamente lo vemos con Jesús, lo vemos con los discípulos, ¿sí? Hechos capítulo 8, versos 6 al 8, y aquí vamos a tener a Felipe el evangelista en la ciudad de Samaria. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Ojo, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Voy a Hechos 16, versos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, acuérdense ustedes que Pablo, ¿sí? Desde aquí anda en Éfeso, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, la adivinación no es de Dios, la adivinación en esta mujer, ¿sí? Hay evidencia entonces, por el versículo que leemos, de que la adivinación es obra demoníaca. Y dice el verso 17, esta, o sea, esa mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Esto que está diciendo no es falso, es verdad, ¿sí? Pero la actividad demoníaca que ella provocaba es lo que hace que Pablo, después de muchos días desagradado por esta actitud, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Insisto con el argumento, la única forma de salir es que esté adentro. Hechos capítulo 19, versos 11 al 16. Y aquí tenemos entonces a los hijos de Esceva, un sacerdote. Entonces, Hechos capítulo 19, versos 11 al 16. Les recuerdo rápidamente, ellos andaban echando demonios fuera, los hijos, dice el verso 14, de un sacerdote llamado Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Verso 15, cuando ellos reprenden a este espíritu, ¿sí? En nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, el demonio les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre que estaba, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos eran un puño y él estaba solo, y él pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso nos da otro dato, ¿sí? Hay fuerza más allá del ordinario, ¿sí? Hay una capacidad de ejercer
lesiones, daño, violencia, más allá de lo ordinario. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20. Dice el apóstol Pablo, verso 20-21, antes les digo que los gentiles sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios, etc. Y entonces lo que nos dice es, no puedes estar en un mover, no es de Dios, que tú estés con un pie adentro y otro pie afuera de las cosas de Dios. No puedes prestarte a un mover espiritual, no puedes prestarte a lo que es idolatría, no puedes prestarte a lo que es fornicación porque hay un mover espiritual en todo ello. Ok, quisiera preguntarles, ¿estarían ustedes de acuerdo con que la Biblia es redundante, que una y otra vez insiste en que un demonio puede permanecer, puede estar, puede morar en una persona? ¿Por qué? Porque nuestra actitud racionalista del siglo XX dice no. Esas son enfermedades biológicas. Esas son enfermedades psicosomáticas. Esas son cuestiones de lesiones neurológicas. Pero la Biblia, y por eso quise leer todo este puño de versículos para que quede claro, algo está adentro, porque la única forma de que algo salga es que primero estuvo allí adentro. ¿Sí queda claro el argumento? ¿Hay algún comentario sobre esto que estoy diciendo? A ver, aguardo sus amables palabras. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, Beto. Tengo una amiguita Sí, que de repente ella estaba haciendo ejercicio y entonces empezó a sentir mucho vértigo. Fue con los doctores y el doctor le dijo que era la membrana del equilibrio, sí, que estaba desajustada por la dieta que ella tenía y sí. entonces que se acostumbrara porque no tenía cura. Y justamente ella estaba en la lectura de Isaías, en donde le dice, honestamente, yo no lo he leído, pero dice que el espíritu de vértigo que se encontró o que les dio espíritu de vértigo. Entonces, quiere decir que entonces lo que pasó en ella es que hay un espíritu inmundo. Ok, primero te lo muestro para que ya digas que sí lo leíste, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el versículo como tal sí existe. Sí. Entonces, Isaías 19, verso 14, el Señor mezcló espíritu y vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito. Ok. Ahora, ¿puede ser una causa natural? Sí, sí hay causas naturales. Hay una inflamación del oído que se llama Meniere, donde al inflamarse el oído la persona anda mareada, pierde el sentido del equilibrio por inflamación. Eso es una inflamación que puede ser de tipo muscular. Hay inflamaciones del oído por infección. Hay inflamaciones del oído porque en el laberinto, en el yunque, que son huesos muy delgaditos y están llenos de agua para poderte mantener en equilibrio, se forman unas calcificaciones que se llaman osteocitos y eso hace que el agua no fluya libremente y te puedes marear también. Sí, o sea, sí hay muchas causas físicas. Pero cuando estamos hablando de que hay causas espirituales, estamos hablando de que hay cosas que no permiten que una persona
pueda funcionar adecuadamente. Y por más que buscas una causa natural, biológica, científicamente demostrada, no la encuentras. Y entonces de repente vas con el médico, ese te manda con el especialista, ¿sí? Y 10,000 pesos después, ¿sí? Todo el mundo dice, pues es que usted no tiene nada. Dijera mi tía, así, pues me moriré en santa salud, decía ella, porque pues yo me siento mal. Yo siento que no estoy haciendo, pensando, funcionando como se supone que debería de funcionar. Hay algo que los médicos no logran ver. Ya me sacaron análisis de sangre, ya me hicieron radiografías, ya me hicieron tomografías, ya me hicieron resonancias magnéticas, ya me hicieron todo lo que la ciencia del siglo XXI puede hacer. No encuentran una razón, pero la persona sigue batallando con eso. Entonces tú dices, no es descabellado pensar que más allá de lo físico, más allá de lo evidente científicamente, hay cosas que están funcionando allí que no sabes por qué, ¿sí? O sea, te lo digo como hombre de ciencia. No sé si me estoy explicando, Ivette. Ivette. Gracias, pastor. Me fui, pero ya regresé. Ok, Gracias. muy bien. Ok. Sí, a veces también en la ida se me van a mí las cabras al monte. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de que hay cosas que físicamente no tienen una explicación. Una cosa, fíjate, o fíjense, una cosa es que una persona tenga un trastorno de pensamiento. Ok, está bien. Pero otra muy diferente es que la persona agarre una cadena de acero y la pueda romper. Eso ya no es natural. Una cosa es que una persona tenga fiebre y otra cosa, como les decía en estas clases pasadas, es que alguien saque un cigarro, se lo ponga en la boca y con el dedo índice al tocarlo, lo encienda. Eso ya no es natural. Una cosa es que una persona tenga frío porque está haciendo frillito alrededor y otra cosa muy diferente que agarre una bebida y la congele en la mano. Eso no es natural. Una cosa es que una persona brinque, todos podemos brincar, y otra cosa es que la persona gravite arriba del suelo 10, 15, 20 centímetros. Si usted no le ha tocado ver cosas como esas, déjeme decirle, sucede. Y ahí la ciencia no tiene ninguna explicación. La ciencia ve eso y se hace como del que no ve y voltea para otro lado y dice, pues quién sabe qué será. Hay un cajón en la ciencia que es como el cajón de la basura que se llama esoterismo. Y ahí se echa todo aquello que la ciencia no tiene una explicación. Y entonces uno cuando llega con una mentalidad científica, pues nada más pela uno los ojos y dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Porque no tiene ningún tipo de argumento válido para la ciencia. Y la ciencia es miope, es ciega. Solamente ve lo que está capacitada para ver. Y la Biblia nos enseña entonces que hay un montón de cosas que se mueven adentro y que no sabemos qué son ni por qué. Entonces, les decía que mi argumento es que solo lo que está dentro se puede echar fuera. Espero que los haya convencido bíblicamente. Pero, ¿por qué está adentro? Pues porque solo puede contener algo adentro si se tiene la capacidad de ser un contenedor. Vuelvo a decirlo. Solo algo puede permanecer contenido dentro de algo si ese algo tiene la capacidad de contener cosas. Y entonces ahora mi segundo argumento en esta noche va a ser tratar de mostrarles que el ser humano fue hecho para ser un contenedor. Que usted tenga panza de tonel no es argumento, porque usted puede ser delgado y de todos modos tiene capacidad de contención, y contención no desde el punto de vista de pleito, sino desde la capacidad de poder de tener dentro algo. Muy bien, entonces comenzamos con estos argumentos. En segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y de qué está hablando de este tesoro en vasos de barro? El tesoro es el Espíritu Santo y el tesoro está mantenido, contenido en un vaso de barro que es nuestro cuerpo. ¿Por qué digo que nuestro cuerpo es un vaso de barro? Número uno, porque la Biblia, cuando en Génesis capítulo 2, allá en el verso 7, a ver, dice, a ver, ¿dónde ando? Agarré Éxodo, perdón. Génesis capítulo 2, y me voy entonces al verso 7, y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En hebreo, allí dice Adama. ¿Qué es Adama? Polvo de la tierra, barro. Y formó con ella Adán. ¿Qué significa Adán? Hecho de barro. ¿Cómo me atrevo a decir yo que somos vasija de barro? Porque en el libro de Eclesiastés, en el último capítulo, que es el capítulo 12, acabamos de leer en Génesis 2:7, que éramos polvo, y si usted nada más a Eclesiastés le quita el 1 del último capítulo, ¿sí? Y se queda con la parte final, pues sigue siendo 2:7 allí. Y entonces, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Somos polvo que vuelve al polvo, ¿sí? Y aunque seamos de barro, tenemos la capacidad extraordinaria de poder contener, de poder mantener dentro lo espiritual. Romanos capítulo 9, versos 21 al 23, nos dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Es una metáfora? ¿O realmente lo que Dios nos está diciendo? Acuérdense que eres de barro y que yo soy el alfarero, como lo dije en Jeremías, y yo tengo la capacidad de darte forma, de hacer de la misma masa vasos, y Él nos llama que somos vasos de honra cuando lo contenemos a Él, y hay vasos de deshonra que no lo contienen a Él. Y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su notorio poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Porque hay gente que almacena en sí mismo estos moveres espirituales negativos. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, etcétera. Entonces, ¿qué somos? Somos vasos, somos contenedores. Tenemos la capacidad de tomar lo espiritual y mantenerlo dentro de nosotros y manifestar eso espiritual en nuestras vidas. Si consideran ustedes Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Ando buscando el vaso de honra, pero se me fue por aquí. A ver. Ok, perdónenmela porque aquí la neurona se me fue, quién sabe por qué lado, ¿sí? Pero el apóstol Pablo hablando entonces de mantener nuestros vasos en santificación y honor. Ok. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20 y 21, vamos a ver si nos redimimos, ¿sí? Nos dice, pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, ¿sí? Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, ¿sí? Santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Primera de Pedro 3:7, ¿sí? Aquí vamos con la mujer como vaso, como contenedor más frágil, ¿sí?
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Si ella es un vaso más frágil, pues probablemente los varones deberíamos de ser un vaso más fuerte. Y somos coherederas de la gracia de la vida. Y dice para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y por último, en Apocalipsis, ¿sí?, hablando de las naciones y de las personas que se apartan del Señor, dice, y las regirá como vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Ya nos ha dicho vaso de alfarero varias veces. Y entonces, siendo vasos de alfarero, su castigo, dice, será que serán quebradas como vaso que ya no sirve. Y un vaso que es quebrado y ya no sirve, se convierte nada más en tepalcate. Ok, entonces, segunda de Timoteo era 2:20 y 21 de Héctor Saavedra. Ok, sigo entonces. Este asunto de que somos contenedores y que metafóricamente nos llama vasos de barro, ¿sí?, también deberíamos de entender que somos llamados casa espiritual. ¿Cómo que casa espiritual? Bueno, el apóstol Pablo, acá en 1 Corintios, capítulo 3, 16 y 17, nos va a decir, ¿o no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ah, entonces, no solamente somos un contenedor, como si fuéramos un garrafón donde usted tiene el agua, ¿sí?, o una botella donde usted echa la leche. Somos casa espiritual. Porque un contenedor contiene cosas inánimes, cosas que no tienen capacidad de moverse en sí mismas, cosas inanimadas, no quiero decir sin vida, porque sí sabemos que la leche tiene lactobacilos y que son bacterias y que sí tienen vida, y no me quiero meter en esa discusión, de repente caemos en cosas estériles, ¿sí? Pero me estoy refiriendo a que cuando nosotros pensamos en un contenedor, no estamos pensando que contiene a un ente, a un ser vivo como contenedor. Y Dios dice, ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ah, entonces fuimos hechos para que un ser espiritual viva en este cuerpo. El primer ser espiritual que vive en este cuerpo eres tú. Ese es el primer ser espiritual, pero también la presencia de Dios habita dentro de ti. Esto es lo que dice Primera de Corintios 3:16. Y dice el verso 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y la palabra santo significa apartado, separado para Dios. Dios quiere habitar allí y no quiere que nadie más habite allí. Noten ustedes que no tendría caso hablar del celo de Dios si únicamente Dios pudiera estar allí. El celo se da cuando existe la posibilidad de que alguien o algo más pueda ocupar su lugar. Entonces es cuando hay celo. Y Dios dice, yo soy el que debo de estar allí. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? No te perteneces a ti mismo. ¿Sí?
En el verso 16, atrasito, ¿sí? Dice, perdón, en 2 Corintios 6:16, 2 Corintios 6:16, ¿qué nos dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Eres tú. Ahora, fíjense que hay una diferencia entre decir yo creo en Dios a decir yo soy templo de Dios. Porque yo creo tiene que ver con una actividad cerebral, pero decir Dios habita en mí. Yo me he convertido en el espacio donde Dios habita. Ahora los muchachos dirían, somos romes, ¿sí? Compartimos casa. Dios, ¿sí? Habita en mí. Su presencia en mí, mi conocimiento de Dios no es cerebral. Mi conocimiento de Dios es un asunto vivencial, porque Él vive en mí, habita en mí. 2 Corintios 6:16, yo soy templo de Dios. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Y dice el Señor, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres la morada de Dios espiritualmente. Él habita en ti. No eres un contenedor solamente. Una casa también contiene cosas, sí, pero la casa es el espacio de habitación de un ser humano que eres tú. Y entonces, si nosotros entendemos esto, podemos entender entonces, como decíamos hace rato, por qué cuando en Mateo capítulo 12, verso 44, decía el espíritu inmundo, volveré a mi casa. ¿Por qué? Porque tú eres casa, pero esa casa puede albergar espiritualmente a alguien. Yo espero que sea Dios, y si no, pues puedes albergar allí un mover espiritual, porque los seres espirituales necesitan un espacio para manifestarse. Tu cuerpo es el instrumento de manifestación para el mover espiritual. Tu cuerpo, ¿sí? Es lo necesario para que entonces alguien se pueda manifestar. Tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando dice que no reine en tu cuerpo mortal, la primera cosa es que este cuerpo, que ya dije que es una habitación, que ya dije que es una morada, que ya dije que es una casa, se puede poner al servicio de alguien. O sea, alguien puede tener el control, el dominio, el reinado. Y entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es una persona que se presta a ese mover espiritual, a ese fluir espiritual dentro de él, está prestando sus miembros al pecado de iniquidad. Dice verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Lo que está diciendo es que ese demonio inmundo no tiene una boca para poder manifestar sus barbaridades. Y amablemente ahí el atarantado prestándole la suya para decir un montón de barbaridades.
Ese demonio no tiene un cuerpo para violar a alguien. El espíritu de lascivia no puede afectar a alguien sin un cuerpo. Y ahí va el atarantado a prestarle el cuerpo para que entonces se manifieste a través de él. Porque es una manifestación demoníaca. Es una manifestación que atenta a Dios. Yo sé que al decir todo esto la gente luego empieza a decir, ay, es que eso es fanatismo. Si el tipo tuviera algo de cerebro, pues nos la jugamos a voladitos si quieren, ¿sí? Para ver si estamos atarantados. Pero ojo, antes de haber sido doctor en ciencias, antes de haber sido doctor, ¿sí? Yo fui endemoniado. Entonces yo tengo la experiencia y la vivencia de que hay cosas sobrenaturales que uno puede hacerlas y la ciencia no explica cómo, pero yo las viví y yo fluí en ellas. Significa que sí puede una persona, y esta persona lo sabe, este que está aquí, sí puede una persona prestar sus miembros, prestar tu cuerpo, prestar tu boca para hacer cosas que no honran a Dios. Lucas 11:26 va a reafirmar esa misma idea que decíamos hace un momento de Mateo. Una vez más el pasaje, hablando de, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando en él, moran allí, habitan allí, se mantienen allí. Tu estado espiritual es cada vez peor, tu esclavitud espiritual es cada vez peor, tu incapacidad para poder hacerte libre es cada vez peor. Te va robando la vida, te roba la esperanza, te roba la felicidad, te roba la posibilidad de tener una relación con una persona en un ambiente de normalidad. Te vas secando interiormente como persona, ¿sí? ¿Y cómo le hago entonces para quitarme eso, pastor? ¿Sí? Bueno, Isaías capítulo 10, verso 27, nos va a decir, a ver, Isaías capítulo 10, no te me escondas, verso 27. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cómo viene la unción? ¿Qué se supone que es la unción? Bueno, seguramente esto va a ser parte de una charla posterior, pero el Señor Jesús nos va a decir en Mateo capítulo 17, verso 21, hace rato estábamos hablando del hombre que lleva al hijo y está discutiendo con los discípulos porque no pudieron hacerlo libre. Y Jesús les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero no solamente lo dice así, sino que en Marcos capítulo 9, verso 29, lo dice más serio todavía. Dice, este género con nada puede salir. O sea, vas con el neurólogo y el neurólogo te puede hacer una resonancia magnética para al final decirte, no puedo hacer más. Es todo lo que puedo hacer. Decirle, usted tiene algo que la ciencia no sabe qué hacer con eso. Hay géneros que no van a salir, sino con oración y ayuno. El psiquiatra te puede atiborrar de medicamento, pero eso no te va a hacer libre. Solamente te va a atiborrar de medicamento. Vas a estar atarantado, ¿sí? Yo jamás quise tomar psicotrópicos porque cuando los tomé no era yo.
Y entonces eres otra persona, ahí estás atarantado, no puedes pensar. Imagínense un matemático que no piensa. Pues no, pues esto no tiene esperanza. Y yo ya estaba decepcionado entonces de todas esas cosas, y es cuando llego al Señor. Y en mi encuentro con Dios, ¿qué es lo que me doy cuenta? ¿Cuál fue mi novedad? Que todo aquello que durante años había querido quitar, de repente no estaba allí, yo no sabía ni por qué, me sentía muy raro, y dije, ¿qué tendré? ¿Qué tendré? No me dolía la cabeza, no me sentía mal, no tenía ganas de suicidarme. Todo lo que durante años y años, horas de terapia y demás, no se había podido hacer, un toque de Dios hizo que todo se pusiera en orden. Esta noche entonces he querido dejar claro el argumento. Los seres humanos tenemos la capacidad dada de parte de Dios desde el primer momento en que fuimos creados. Leíamos Génesis capítulo 2 en el verso 7. ¿Sí? Tuvimos la capacidad desde el primer momento de contener al espíritu. ¿Dónde dice eso? Génesis 2:7. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya hemos dicho que el polvo de la tierra es Adama, ¿sí? Lo convierte en un contenedor, sopla en su nariz aliento de vida, y el aliento de vida no se fue, no se disipó, allí se quedó, allí se mantuvo, y dice, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. La vida se quedó en él, se manifestó en él. Entonces, todo lo que tú tienes y se manifiesta exterior, el resultado es consecuencia de lo que habita interiormente en ti. El cristianismo no es un asunto de memorización, no es lo que memorizas en tu cabeza. Y ese es un problema con los grupos que son escriturales y son muy buenos, no digo que no, pero el cristianismo no es una experiencia cerebral. El cristianismo es una experiencia de un habitar espiritual en ti, para que se manifieste lo sobrenatural afuera, tiene que habitar lo sobrenatural adentro. No es un asunto de obediencias. Si obedeces, qué bueno. Eres sabio y eres sensato. Pero no es un asunto de obediencias. Es un asunto de intimidad. Y la intimidad viene de llenarse interiormente en tu relación con Dios. Pedir que sea más lleno, que haya más de Él dentro, que Él crezca y que tú vayas menguando en tu condición carnal humana. No es un asunto entonces doctrinal, porque lo doctrinal es bueno, pero es argumentativo nada más. Y tú puedes estar lleno de argumentos que son saludables, pero son estériles, porque un argumento no sana a nadie, no limpia a nadie, no liberta a nadie, no resucita a nadie. Lo argumental nos ayuda como seres humanos a entender las cosas, pero necesitas vida, y la vida es algo espiritual. Entonces, este mover demoníaco, ¿qué es lo que hace? Una vez queriéndole yo explicar a alguien estas cosas, y como que mis argumentos finalmente no ayudaban mucho, por eso les digo que los argumentos no necesariamente sirven para algo, compré un clavel blanco y le pregunté a esa persona de qué color era el clavel.
Evidentemente, me dijo, es un clavel blanco. Y yo dije, oh, muy bien. Y entonces, cortando la puntita del clavel, lo puse en un vaso con un poquito de anilina. Y por capilaridad, el clavel comenzó entonces a absorber en medida de su propia deshidratación, empezó a absorber el líquido que había en el vaso, la anilina, y al cabo de relativamente poco tiempo, le volvió a preguntar, ¿de qué color era el clavel? Y la persona dijo, bueno, era blanco, pero ahora la anilina que le había puesto, ¿sí?, era de un color rosa fucsia, que no se da en los claveles rosa fucsia. Y le digo, pues aquí tienes un clavel antinatural, que es rosa fucsia. Tomó el color de lo que chupaba. ¿De qué color eres tú? ¿Qué estás chupando? Porque eso es lo que se manifiesta. No se manifiesta el color neutral del clavel original, natural, no. Se manifiesta el color de aquello que chupa. Se mezcla, cambia su condición original para tomar la condición consecuencial de lo que está absorbiendo. Hay un mover espiritual. Y yo decía la semana pasada, no es una cuestión de emociones. La ira en su estado extremo no es emocional, créame. Porque cuando la ira olvida que a quien estás golpeando es tu hijo y por ira mataste a golpes al hijo, eso ya no fue emocional. Eso fue netamente espiritual. Cuando un hombre en su lujuria por acostarse con alguien destruye un matrimonio de toda su vida. Cuando una persona en su avaricia se roba algo y con ello va a perder su buen nombre, el trabajo que le mantuvo durante su vida y probablemente sus expectativas para una vejez tranquila, tú dices, esas no son emociones, eso va más allá. Y la gente dice, ¿y por qué lo hiciste? Y la persona dice, no sé por qué lo hice. Y yo digo, bueno, pues si quieres te lo explico. Es un mover espiritual. Y claro que al diablo le conviene que la gente diga, eso no es cierto. Y el diablo dice, sí, sí, no es cierto, no es cierto. Y entonces la gente dice que tuvo un lapsus. Y yo no sé un lapsus de qué. Porque ese lapso en donde tú no sabes quién eras, la gente dice, es que no era yo. Y entonces, ¿quién era? ¿Qué se estaba moviendo en ti? ¿Qué se estaba manifestando en ti? Que terminaste destruyendo lo que amabas, lo que habías construido en tanto tiempo, lo que habías estado valorando y atesorando durante tanto tiempo. Es que no era yo. ¿A quién dejaste entrar? ¿Quién dejaste que se manifestara en tu vida? ¿Dios se puede manifestar? Sí, pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que a la gente le es más difícil dejar que Dios se manifieste a dejar que cualquier mugroso chamuco se manifieste en sus vidas. Y para eso sí son buenos para fluir. Para eso sí son buenos para dejarse. Pues preguntas, comentarios. Esta noche entonces, ese es el contexto general que quería plantear. Y como siempre les agradeceré mucho si tienen algo provechoso que decir. Siempre es muy buen recibir. ¿Es de acuerdo, Fede, o es quiero participar? Ya no supe.
Adelante. Cosas. Realmente, pues me acuerdo que alguna vez leí que le habían preguntado a un tipo con cierta sabiduría, porque decía él, dentro de mí viven dos lobos, uno blanco que es bueno y uno negro que es malo, y siempre están peleándose entre sí. Y le dijeron, ¿y cuál es el que gana? Y él dijo, pues al que alimento más. Entonces, pues dentro de nosotros podemos permitir que se manifieste el Espíritu de Dios o podemos permitir, la capacidad está, que se manifieste alguien contrario. Entonces, tener esa conciencia de que somos un contenedor espiritual y que el espíritu que nosotros le permitamos que esté ahí sea el que se manifieste, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos todos y creo que pues todos quisiéramos que el espíritu de Dios sea el que se manifieste. Él está ahí, queremos que se manifieste, hagamos que eso sea posible. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias, querido Freddy. ¿Alguien más? Cuando la cosa se pone así de violenta, de repente me preocupo cuando no los escucho, digo, pues, ¿qué fluyó por aquí? Estuvo incómoda y fuerte, violenta la cosa, pero no es la intención. Si así se oye, no es la intención. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar. Somos un contenedor espiritual, somos casa espiritual, somos habitación de Dios. Creo que la siguiente semana va a tocar hablar de relaciones simbióticas. ¿Sí? Entonces, hay que ponernos a estudiar en la semana sobre relaciones simbióticas, porque resulta que nosotros somos más el resultado de nuestras relaciones simbióticas que de lo que nosotros mismos pensamos. ¿Sí? Entonces, hay una teoría por allí que cuando la escuché hace algunos pocos años me reventó la cabeza sobre los organelos que toda la vida yo había pensado que eran parte de las células, ¿sí? Las mitocondrias, y cuando leí la propuesta hipotética de que las mitocondrias en realidad es una simbiosis, eso todavía es cosa que cada vez que lo digo me revienta la cabeza. Sí, yo sé que al decir cosas como estas, uno dice, bueno, ¿en qué está pensando el tipo? Pues estoy pensando en lo maravilloso que es la simbiosis para que yo pueda existir y ser lo que soy. Pero la simbiosis más maravillosa es la que tengo con el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de simbiosis y vamos a entender cuáles son las simbiosis agradables, porque hay simbiosis también, ¿sí? Como la de las solitarias, ¿sí? Que también es simbiosis, pero que esa no te aporta nada bueno. Entonces, nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga y qué privilegio haber estado juntos. Amén.